Capítulo: La visión sin principio ni fin. Si estás convencido de que el mundo no puede existir separado de tu verdadero ser o conciencia, estás en lo justo. Pero te equivocas cuando lo imaginas independiente y real por sí mismo. Por ejemplo, la película que se proyecta en la pantalla, sin esta, puedes ver la película. Esta no puede concebirse separada de aquella. La pantalla representa la realidad. Por lo tanto, todo lo que se proyecta en la pantalla se vuelve real, aunque de antemano se sabe que es una ilusión. Se le considera así a fin de que la gente absorta tan solo en lo que ve transfiera su atención hacia el que ve. El mundo es tan atractivo y lleno de colorido que resulta difícil desapegarse de él. Al principio, la espiritualidad se practica desde un punto de vista mental. Uno se imagina a Dios como si fuera un objeto al que se debe contemplar, y al persistir en su contemplación, uno llega a fundirse con él. Cuando esto sucede, la atención se transfiere del objeto contemplado al corazón espiritual, esto es, de la cabeza al corazón. Una vez fija la atención en el corazón, el asiento del ser o la conciencia, se produce la fusión con la realidad, la verdadera naturaleza del hombre. En el recorrido hacia esta meta suprema existen varios obstáculos, siendo el principal las tendencias o vasanas de la mente, las cuales nos hacen imaginar que somos diferentes del Atma divino. Este sentido de separación solo desaparece con las prácticas de la autoindagación, de la devoción y el amor hacia nuestro ser real. En cierta ocasión, Sai Baba me dijo: no existe ni una sola persona desprovista de ego, con desapego total. Me puse a pensar: hay sabios y videntes que son libres y carecen de toda identificación con el ego, con las limitaciones. Han alcanzado el estado de unicidad. Intrigado me retiré a dormir. Al día siguiente caí en la cuenta de que Baba tenía razón, pues una persona que se considera como tal ha de tener ego. El hecho de que alguien piense que es una persona crea en ese momento la limitación. En cambio, cuando cruza la barrera de la personalidad, empieza a verse a sí mismo como conciencia, la cual es su verdadero ser. En ese punto no hay ego ni limitaciones. Lo que es infinito no puede volverse finito. Cuando nos consideramos personas, identificados con la personalidad, nos volvemos individuos limitados, separados. Las limitaciones son imaginaciones de la mente. Las prácticas espirituales tienen el objetivo de eliminar dichas limitaciones. Lo que se logra al reconocer a la conciencia o el ser como la causa y el origen de la mente. Conociendo este origen, uno se ve a sí mismo como el ser. En el verdadero ser no existen las diferencias, es único, uno y el mismo. Son las tendencias inherentes que venimos arrastrando lo que limita a la conciencia y la reduce a ser mente. Durante nuestra vida, esas tendencias o inclinaciones, gustos y aversiones crecen fácilmente, pero si dirigimos la atención de la mente a su propia fuente, separándola de los objetos externos, nos acercaremos más y más a nuestro propio ser. Se llega al punto en que,
sin perder sus poderes de pensar y percibir, la mente se convierte en el Atma divino. Lo que sí perderá serán los prejuicios, la estrechez mental y las limitaciones. Experimentará el amor puro, equiparable al ama a todos, sirve a todos de Sai Baba. Desde el punto de vista del Atma, el cuerpo y la mente son entidades externas a él. Fungen como sus instrumentos. El problema reside en la mayor validez que le damos a la perspectiva que nos presentan la mente y el intelecto, a pesar de que la verdadera realidad los trasciende y está más allá de ellos. La gente habla de sus experiencias como si fueran reales, pero en realidad son ilusiones mentales. Cuando llegamos a sentirnos elevados, se debe a que la mente ha dejado de actuar y se ha quedado vacía, sin pensamientos, aunque nosotros todo el tiempo hemos estado ahí como conciencia. Desde ya, debemos saber que esos estados de elevación o felicidad no provienen de los objetos externos, sino que en una fracción de segundo, de manera inconsciente, la mente vacía se sumerge en su fuente y obtiene de ahí su bienaventuranza. El ser es su base y sostén. Por lo tanto, no deben perder de vista al ser, yendo en pos de las experiencias, incluso las que se consideran espirituales y se piensa que son importantes. Las visiones pueden presentarse para luego desaparecer. Lo único de lo que hay que darse cuenta es lo real y verdadero, la conciencia. La siguiente anécdota ilustra lo anterior. Hari Lal, un discípulo de Ramana Maharshi, estaba orando ante la imagen de su amado Krishna, cuando de repente apareció Ramana a su lado, quien le dijo: si quieres ver a Krishna, repite este mantra constantemente. Luego, como en un susurro, Hari Lal escuchó el mantra en su oído. De inmediato empezó a recitar el mantra, pero como tenía algunas dudas, decidió visitar a su maestro y planteárselas. Bhagavan, ¿es verdad? ¿Fuiste tú quien me enseñó este mantra? Ramana solo le contestó, Lo sigo repitiendo, si tu corazón te lo ordena. A partir de entonces, Hari Lal se dedicó a la repetición del mantra con tal diligencia y fervor que hasta huía cuando veía a alguien que venía a hablar con él. Tal era su temor de tener que suspender, aunque fuera por un momento, la repetición de la fórmula sagrada en la que tenía puestas todas sus esperanzas. Por fin, un día ocurrió el milagro. Krishna estaba ahí, enfrente de él, tan real como ahora estás tú en este momento. Un adolescente cuyo cuerpo y sonrisa no existen palabras que los puedan describir. En mi alma experimenté tal alegría que nunca antes había sentido. Su anhelo de toda la vida había sido realizada. En su siguiente visita, Ramana le dijo: por tu gracia, Bhagavan, he visto a Krishna. Ah, sí, de modo que Krishna vino. Sí, se mostró ante mí. ¡Cuánta felicidad! ¿Y después se fue? Preguntó. ¿Y después se fue? Preguntó Ramana. Sí, claro, replicó Hari Lal sorprendido. Musitó sonriendo Ramana. Hari Lal continuó su mantra y ofreciendo su adoración a Krishna aún con más fervor. ¿Quién sabe?
Quizá algún día Krishna lo visitará de nuevo. Y en verdad, otra vez en el mismo lugar, mientras ofrecía flores e incienso a Krishna. Harilal contempló a una figura frente a él. Pero, ¿qué sucedía? No era Krishna con su flauta o tan siquiera Radha, la amada de Krishna. Ante él estaba Rama, con su arco y flechas, acompañado de su hermano Lakshmana. Completamente desconcertado, Harilal consultó a los swamis más renombrados de Madrás, pero ninguno pudo explicarle por qué se presentó Rama cuando todo el tiempo había estado orando y llamando a Krishna. Él no quería tener nada que ver con Rama. Krishna era quien lo tenía embelesado. ¿Por qué jugaba Krishna con él de ese modo? Tan pronto como pudo, volvió con su maestro, le contó todo y preguntó: ¿me puedes explicar lo que me ha sucedido? Ramana solamente se sonrió y le habló dulcemente. Krishna te visitó y luego desapareció. Rama hizo lo mismo. ¿Por qué te ocupas de los dioses que van y vienen? ¿No te has dado cuenta de que el japa, los mantras, los rituales y la oración son excelentes hasta cierto punto? Pero llega el tiempo cuando se tiene que abandonar todo eso. Tienes que dar un salto más allá. En el más allá encuentras lo real. Solo cuando has dejado todo atrás, incluso los dioses y todo lo demás, es cuando logras la visión sin principio ni fin, la visión del Ser Supremo. A partir de este momento, Harilal, el devoto de Krishna, dejó de serlo. En el fondo de su corazón brillaba ahora la visión que no viene ni se va para siempre. Había deseado ver a Dios y Dios, finalmente, se le había revelado tan cerca que ahora era casi imposible dirigirse a él como tú. La luz única brillaba ahora en su centro más profundo. El error en que todos caemos es el siguiente. Al ego le surge la idea de ser un cuerpo, y para poder subsistir tiene que identificarse con un nombre y una forma, pero la materia no es la conciencia. El ser es la conciencia, completamente libre, sin necesidad de alguna otra cosa, ni siquiera la interferencia de la mente, la cual habrá de anularse, ya que solo durante el estado de no mente es cuando se puede experimentar el verdadero ser. Es verdad que el ser se relaciona con el cuerpo, pero lo trasciende, así como a la mente y sus pensamientos. Debemos prepararnos para esta experiencia directa del ser. Lo permanente en ustedes es la conciencia, su verdadero ser. Una forma de conocer la conciencia es poner atención al período entre dos pensamientos, como el ejemplo mencionado de la pantalla y la película. La conciencia existe aún sin pensamientos, pero estos no pueden existir sin aquella. La conciencia es la base o pantalla consciente de sí misma. Cuando toma conciencia de otras cosas, Dios, el mundo, los objetos, se vuelve una conciencia relativa. Solo cuando la conciencia es consciente de la conciencia y nada más, es cuando es verdadera. Pregunta: ¿quién está teniendo esta experiencia? Respuesta: la está teniendo el yo soy, solo lo permanente. Lo que no deja de ser es. Lo temporal no es. Va a dejar de ser. Su existencia es relativa. En una entrevista que tuvimos con Baba, él extendió su brazo mostrando la palma de su mano y preguntó: ¿qué hay aquí?
Nadie respondió. Yo intervine y le pedí a Baba que él nos contestara. Él dijo, si todo está aquí, y agregó, todo lo que está ahí afuera es nada. Es decir, el que ve es permanente, lo visible es temporal, el que ve y lo visto. Lo que sea que aparece en cierto momento y desaparece en otro, es solo una imagen, una ilusión, no es real. Lo que aparece luce como real. Cuando desaparece, deja de serlo. Lo permanente es la conciencia. Ella siempre está presente. Está presente en los 3 estados por los que pasamos cada día: vigilia, sueño con ensueños y sueño profundo. La mayoría de nosotros tendemos a considerar la realidad como algo externo a nosotros. Incluso queremos exteriorizar nuestra propia esencia o el ser. La práctica espiritual consiste en separarnos de la mente y el cuerpo, los cuales no son más que proyecciones de la conciencia. Todo lo que aparece y desaparece sin cesar, como visiones, seres, pensamientos, son externos a nosotros, incluso el pensador. Una vez que los tratan como objetos externos, ajenos a ustedes, como sombras y no como sustancia, será más fácil para la atención enfocarse en ella misma. Si el poder de limitar se elimina, entonces lo limitado se vuelve lo que en realidad es, lo ilimitado, y esto es la conciencia. Capítulo: La entrega. La entrega o renunciación no es abandonar las posesiones. Si se tiene más de lo necesario y se quiere, puede donarse a buenas causas. En la entrega, lo verdaderamente importante es la rendición de la mente al Dios personal o al gurú, permaneciendo en un estado de aceptación. ¿Qué significa entregar la mente? Primero, hay que comprender a qué nos referimos con este vocablo mente. La mente es un sinfín de pensamientos creados por nuestros deseos. La mente o cuerpo sutil tiene el poder de pensar, sentir y actuar. Cuando entregamos la mente, no perdemos esos poderes, solamente renunciamos a las malas tendencias, prejuicios y limitaciones sensuales de la mente. Claro que no se empieza con una entrega total. Junto con ella se tiene que desarrollar la fe, la devoción, la humildad, la sinceridad y una completa y total obediencia a los mandatos del gurú. Directamente no nos podemos entregar a Dios, pero sí lo podemos hacer con el gurú. Un gurú es alguien que está en la frontera entre lo humano y lo divino. Participa de ambos niveles. Él es como nosotros, pero a la vez diferente. Es un ser humano más, algo más que un ser humano. Jesús es un hombre, pero también es Cristo. Creer que somos individuos limitados es lo que nos causa el problema, lo que causa la esclavitud. Es como si la ola sintiera estar separada del océano. No tiene sentido, la ola es parte del océano. Si rompemos las paredes de este cuarto, todo es espacio. En este momento sentimos que el cuarto está abarrotado,
Pero si las personas nos salimos y sacamos los enseres, el espacio estará por doquier. De la misma manera, si eliminamos el conocimiento erróneo, la realidad brillará por sí misma. No es necesario hacer nada más que eliminar el conocimiento erróneo. Este consiste en creer yo soy este cuerpo. Significaría imaginar que el ser infinito está limitado a un cuerpo finito. La inteligencia sensible o conciencia está ahí, además de la materia inerte e insensible. Al identificarnos con un cuerpo en particular, imaginamos que la conciencia infinita se vuelve finita. Eso es el yo personal. Debemos volverlo impersonal. Al hacerlo, nos damos cuenta de que nuestra verdadera naturaleza es la omnipresente. Conciencia de sí. Cuando entregamos la mente, renunciando al sentido de individualidad y a la creencia de que estamos separados de Dios, llegamos a darnos cuenta de que no hay un yo limitado. Esto es la liberación. De aquí en adelante, en forma voluntaria y natural, aceptamos la voluntad de Dios. Si tenemos la seguridad de que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, no nos incomodará lo que pase en nuestra vida personal. Primero nos abrimos al Gurú, nos confiamos a Él y después nos abrimos y expandimos al Ser Supremo. Todo se vuelve divino, todo es Dios. Un rey le pidió a su sabio primer ministro, que le trajera una navaja para pelar una manzana. El servicial ministro de inmediato le proporcionó una, solo que ésta era muy filosa, y el rey, al estar pelando la fruta, se cortó el dedo meñique. El rey, muy enojado, mandó encarcelar al primer ministro. Al día siguiente, el rey, acompañado de una enorme comitiva, partió de cacería hacia la jungla, con tan mala suerte que en una de las correrías se separó del grupo y se perdió en lo espeso del bosque. Fue aprehendido por una tribu de salvajes que lo consideraron un sujeto ideal para ofrendarlo en sacrificio a su deidad. Minutos antes de sacrificarlo, los salvajes descubrieron la pequeña cortada en su dedo. Ello fue suficiente para dejarlo libre por considerarlo imperfecto para su sacrificio. Al regresar a su reino, mandó liberar a su primer ministro y lo llamó para hablar con él. Después de relatarle su aventura, le dijo: «Tú siempre afirmas que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Ahora lo reconozco. Debido a la cortada, yo me salvé. Pero tú, ¿en qué te benefició el estar preso?» «Su Majestad», respondió el ministro, «si no hubiera estado preso, seguramente lo habría acompañado, y en vez de usted, yo habría sido puesto en su lugar para el sacrificio». Sai Baba ha dicho que él sabe exactamente cómo y cuándo, qué hacer con cada uno de sus devotos. Nosotros, en nuestro estado actual de ignorancia, nos sentimos separados unos de otros. Aquel que viste de azul, el otro de verde. Estas son diferencias aparentes, no reales. La realidad o conciencia divina es una, así la llamen Dios o por cualquier otro nombre.
Cuando se proyecta una película, vemos a héroes y villanos en la pantalla. Nos absorbemos tanto en la película que ignoramos la pantalla. Pero, ¿podemos ver la película sin la pantalla? La pantalla es la base. De la misma manera, nuestro verdadero ser, la conciencia. La conciencia es el sustrato o la base de nuestra vida diaria. Ella está presente en los 3 estados de conciencia por los que pasamos cada día. Estos 3 estados son vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. En este último, el sueño profundo, la mente deja de funcionar. Por eso al despertar decimos, oh, he pasado la noche sin soñar. El mero hecho de saber que hemos tenido un estado sin sueños es prueba de que la conciencia ha estado ahí. De hecho, no recordamos nada, lo cual significa que la conciencia puede existir sin la mente y sin los pensamientos, mientras que ellos no pueden existir sin la conciencia. La conciencia es la base de todo lo que vemos, tanto el que ve como el acto de ver, y lo visto son el contenido de la mente. La conciencia, en cambio, no tiene contenido. Lo único que podemos decir de ella es que es siempre existente. La conciencia no es un objeto sobre el cual se pueda teorizar. Su único lenguaje es el silencio y solamente se puede sentir cuando la mente está libre de pensamientos, cuando la atención no está dirigida a algún objeto que no sea su propia fuente. Al principio sentimos que nos estamos aferrando a un solo pensamiento. Finalmente, ese pensamiento desaparece. ¿Qué queda entonces? El ser o conciencia. Esa es la verdad. Todas las personas saben que existen. Tú sabes que existes. No requieres de nada ni nadie que te lo confirme. Pero para que tu atención se dirija a tu existencia real, se tiene que retirar de los objetos externos. Si te preguntan, ¿quién eres? Dirás, yo soy tal o cual. ¿Quién dice esto? La mente. ¿Significa eso que la mente es superior al poder supremo? No. El poder supremo es superior, pero para reconocerlo, la mente debe acallarse, trascenderse. El poder supremo no necesita a la mente. Esta solo es necesaria para realizar los trabajos de cada día. Ahora bien, para ser lo que verdaderamente somos, eso que está detrás y más allá de la mente, ella debe pararse por completo, detener sus esfuerzos. El único esfuerzo que se requiere de la mente es que encuentre su propia fuente. La conciencia omnipresente, inafectada, inmutable y continua. Cuando vemos en la película una tromba, afecta esta a la pantalla. El fuego proyectado la quema. Así también se sobreponen los disgustos, los gustos y las aversiones. Pero ellos no afectan nuestra naturaleza real, tan solo afectan a la naturaleza superficial que es la mente. Así, experimentamos tristeza, piedad, felicidad, sufrimiento, pero solo a nivel mental. Son alegrías y tristezas mentales,
no de la conciencia. La conciencia ni acepta ni rechaza nada. La mente es un instrumento que se supone que es un sirviente del amo, que es la conciencia. Pero ustedes están prestando atención a los dictados de la mente. Por esta razón, Sai Baba dice, el amor a Dios disminuye los deseos de la mente, pero ustedes están siguiéndola todo el tiempo y así se alejan de la felicidad que se podría obtener volviéndose el ser que en verdad son. Deberíamos tratar al sirviente como tal y no como amo. Deberíamos observar que hay momentos, poco quizá, durante la vigilia, que la mente está libre de pensamientos. En ese instante pueden afirmar que no están allí. Ustedes como conciencia están ahí. Ese estado es un intervalo entre dos pensamientos. Esa es la verdadera naturaleza del llamado ego, el cual es una especie de nudo o lazo de unión entre la conciencia y la materia inerte. La experiencia en la vida diaria consta del que experimenta, el acto de experimentar y lo experimentado. Deberíamos tratar de encontrar la naturaleza de la primera persona, esto es, el sujeto de la experiencia. Entonces estaremos más cerca de la verdad, porque el sujeto, a su vez, únicamente es un reflejo o una sombra del Atma divino. El pensamiento yo es la primera persona. Sobre esta sombra construimos la superestructura de tantas y tantas experiencias. ¿Cómo podemos percibir la verdad cuando el sujeto mismo está en la duda? Si esta primera persona, el que percibe, existe verdaderamente, entonces la realidad de la experiencia puede ser verdad. Normalmente creemos que las experiencias del estado de vigilia son la vara para medir la realidad, mientras que el criterio de la realidad es la realidad misma. ¿Cuál es esa realidad? Es la existencia permanente, no sujeta a cambio, decaimiento y muerte, que brilla por sí misma, es la luz que no requiere de otra luz para revelarla. Ella se revela a sí misma y revela todo lo demás. Ella revela todo por medio de los sutiles instrumentos del intelecto, la mente y el cuerpo. Esa luz es el estado de bienaventuranza. Por eso se le denomina con los calificativos de existencia, conciencia y bienaventuranza. Todo mundo desea la felicidad, sobre todo una felicidad que no se diluya. Esta felicidad se puede obtener, pero no de los objetos externos, sino que es la felicidad proveniente de la verdadera naturaleza del ser. Esto significa que la mente se reabsorbe en su fuente, esto es, el ser o conciencia. Entonces no habrá sino felicidad y paz que no pueden destruirse. Entregarse al gurú, a Dios, o renunciar a la mente y sus caprichos es muy difícil porque no existe ningún método para hacerlo. Es como amar, no hay método alguno para aprender a amar. Es algo espontáneo. La entrega y el amor a Dios son sinónimos. Pregunta:
Usted habló de los 3 estados de la mente, pero ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Es otro estado de la mente? Respuesta: ¿quién muere? El ego, que es un reflejo de la conciencia. Eso es lo que muere. La mente, con sus tendencias, parte para tomar otros nacimientos apropiados a su condición o estado en el tiempo justo. Si hemos acabado con las tendencias y conocemos la esencia de nuestro propio ser, no nacemos de nuevo. Obtenemos la liberación. El cuerpo, por su parte, es cremado o enterrado, no vuelve a nacer. Es la mente la que nace de nuevo. Entonces, ¿quién o qué puede destruir a la mente? La mente misma. Observando a la mente con la mente misma, se logra que el ser tome control sobre ella. Al observarla de esta manera, vemos que unas veces aparece y otras desaparece. La mente es solo pensamientos generados por los deseos de los sentidos. Ellos, a su vez, provienen de la noción equivocada de estar limitados a un cuerpo. Para deshacerse de esta concepción errónea, existen infinidad de métodos. En una ocasión, un santo que conocí me recomendó mantener una foto mía sobre mi escritorio y decirme mentalmente todo el tiempo posible: yo no soy esto, yo no soy esto. Así me iría convenciendo de que el ser infinito no está limitado a este cuerpo en particular. El error más frecuente que cometemos es considerar a la mente como si fuera independiente del Atma divino. Imaginar que puede funcionar por sí misma y que incluso puede comprender y juzgar el Atma, teorizar sobre él y hasta encasillarlo en un concepto, cuando en realidad es solo su reflejo. Tal es el orgullo de la mente o el ego, el yo personal limitado. Esta limitación debe trascenderse por una u otra práctica espiritual. No importa el camino espiritual que escojas, ya sea el de la acción, karma yoga, o el de la devoción, bhakti yoga, o de la autoindagación, jnana yoga. Pregunta: acerca del intervalo entre 2 pensamientos, ¿es posible extenderlo? Me doy cuenta de que el querer extender ese intervalo es en sí otro pensamiento o deseo. Respuesta: es cierto, querer conocer tu propia naturaleza es un deseo, pero no hay nada malo en él. Lo que deseas es mantener la mente libre de pensamientos, es decir, permanecer en el estado natural del ser, siempre presente. Lo que es eterno aparece como temporal a la mente. Solo que tú no eres la mente, así que hazla a un lado. Hazla a un lado. Entonces, ese estado se te revelará tal como es. La mente no puede prolongarlo ni acortarlo. No dejes que interfiera la mente. Deja que surjan los pensamientos, pero no le prestes atención ni corras tras ellos. Cada vez que surja un pensamiento en tu mente, lo cual es un proceso natural, debido a las tendencias pasadas, pregúntate: ¿a quién le pertenece este pensamiento? La respuesta será: a mí. Luego, con una mente calmada, pregunta: ¿quién soy yo? ¿Soy yo
el que aparece y desaparece. Lo que sea que aparece y desaparece es irreal. Los pensamientos aparecen y desaparecen en el trasfondo permanente de silencio. Esa es la realidad permanente que tienes que experimentar, el trasfondo permanente de silencio. Existe un método muy sencillo que se puede practicar, incluso cuando se hacen otras cosas como hablar, pensar o trabajar. Se puede prestar parcialmente la atención a los pensamientos y a las palabras, pero sin olvidar que incluso el poder de hablar y de pensar surge de su verdadero ser. Una vez que fijan la atención en esa realidad, no importa cuántos pensamientos vengan, ella finalmente se fijará en sí misma. El abstenerse del sentimiento de hacer lleva de inmediato a la aceptación de que todo nos llega como un regalo de Dios. Muy pronto nos damos cuenta de que nosotros no hacemos nada. Todo sucede, nada más. La mente del buscador desaparece, pierde conciencia de su separación, de su identidad, de su ego, de su yo. Al abrirse y quedar vacía, la inunda la gracia del gurú. La energía de éste fluye hacia ella en un proceso de transmisión constante. Cuando el intelecto deja de funcionar, el ser se enfoca en el ser. El ser ve al ser. Esa es la verdadera experiencia del ser, no la comprensión intelectual. Para esto es necesaria la práctica y tener la convicción de que ustedes, como complejo cuerpo-mente, son capaces de funcionar solo con el poder del ser. Esa convicción cobrará fuerza con la práctica. Esa realidad no está en los libros ni en las palabras, sino en ustedes mismos. Capítulo: El ego y el ser. Cuando la persona olvida su verdadera naturaleza, la liberación y la esclavitud parecen existir, pero cuando mora en ella, deja de hacerlo y además pierde el sentido de ser una identidad separada. Es parecido a la pérdida de conciencia del cuerpo, como sucede en un desmayo o en una conmoción. Si tenemos como fin alcanzar la realización, debemos tratar de experimentar lo mismo, solo que voluntaria y conscientemente. Sabemos que el ser inmutable e imperecedero es nuestra verdadera naturaleza. Por lo tanto, conocer ese ser y volverse uno con él constituye la liberación de la esclavitud, la destrucción del nudo formado entre el ser y el no ser. Cuando la mente y el intelecto desaparecen al sumergirse en su fuente, ese nudo en el corazón que une al ser con el no ser se corta. Para ello la mente no solo deberá ser controlada, sino destruida. Y en consecuencia, más que adiestrar el intelecto y la mente, es necesario trascenderlos, dirigir la visión hacia adentro e impedir la entrada de imágenes externas. Solo entonces, en la cámara oculta de la mente, se captará la verdadera esencia del propio ser. Siguiéndole la pista al ego hasta su lugar de origen, se llega a percibir la energía que emana del corazón espiritual en forma de vibración, la cual proviene de la presencia del ser verdadero, que es la meta final
de todos. Si se ponen a buscar al ego o ser pensante, este desaparece. Por lo tanto, deben sumergirse y buscarlo en su interior. Así descubrirán la fuente del falso yo. Permanezcan ahí. ¿Qué otra cosa podemos conocer con mayor certeza que nuestro propio ser? Bastará con renunciar al yo individual. Entonces, ningún esfuerzo será necesario para alcanzar el yo real. Manteniéndose aferrados al pensamiento yo, con la atención de la mente dirigida hacia adentro, busquen la fuente de ese pensamiento y, una vez que la encuentren, permanezcan ahí, sin dejar que su conciencia se dirija hacia afuera y se absorba en lo que la rodea, es decir, vuélvanse esa fuente. Aunque el ego se ponga el disfraz del ser y aparente ser todopoderoso, de hecho, no posee fuerza propia alguna. La conciencia individual o ego es solo un reflejo del ser, el cual es la conciencia ilimitada. En la verdadera sabiduría no hay ningún objeto que deba conocerse. Ella trasciende tanto el conocimiento como la ignorancia, y uno permanece en su propio ser, en sí mismo. A este acto se le llama contemplación. La persona en el estado de vigilia no sueña, y en el estado de sueño no está consciente. Los dos estados se excluyen mutuamente. De modo similar, si uno no está pegado al cuerpo, es libre, y si lo está, no lo es. Un ser liberado es aquel que se ve a sí mismo como el testigo y el sustrato de todo. Más allá de los tres estados de conciencia, que son vigilia, sueño y sueño profundo, en el que el individuo experimenta cada día, existe el estado de sueño profundo consciente, llamado Turiya, que viene a ser la experiencia trascendental. Como solo este estado es real, a diferencia de los otros tres, sepan que Turiya está más allá aún de sí mismo. El estado más elevado en aquel en donde el ego deja de ser y el Atma permanece en su propia naturaleza. Así como la luz disipa la oscuridad, así también la revelación del Atma disipa la ignorancia. Cuando la vasija se rompe, su espacio interno se funde con el espacio exterior. Igualmente sucede al morir el cuerpo físico. El espíritu se funde con el absoluto. En el ejercicio de la meditación se requiere del sujeto y un objeto en el cual meditar. A diferencia de la autoindagación, en la que solo se requiere del sujeto. Esa es la principal diferencia entre las dos. En la autoindagación no se considera a la mente como una entidad real, sino que su misma existencia es cuestionada. Este es el camino más fácil para disipar la ilusión de su existencia. El pensamiento yo es un reflejo, una semblanza del ser. Cuando este pensamiento se disuelve, lo que queda es el ser primordial, no diluido, la realidad perfecta y omniabarcante. Se sabe que el pensamiento yo es el pensamiento raíz, que incluye la totalidad
de todos los demás pensamientos, y el corazón es el lugar donde surge. Por lo tanto, se debe investigar, buscar la fuente de donde surge. El éxito en dicha autoindagación constituye el fin de todas las miserias y dificultades. La tríada del que ve, lo visto y el acto de ver existe gracias a que está sostenida en el uno. Cuando el aspirante, en busca de la realidad única, se dirige a su interior, la tríada se desvanece. La divinidad ilumina la mente y brilla dentro de ella, con la excepción de dirigir la mente hacia adentro y fijarla en lo divino. La mente no tiene ningún otro método para conocerlo. Si uno se pregunta con seriedad, ¿quién soy yo? El yo individual, conforme alcanza su fuente, cae abatido y de inmediato la realidad se manifiesta en forma espontánea como el ser absoluto. Por lo tanto, sumérjanse dentro e inquieran, ¿quién soy yo? ¿Dónde está ese yo personal? Así van a descubrir que solo el ser existe, mientras que el pobre yo se desvanece. En ese silencio puro y sereno no hay ningún sentido de diferencia. Es la percepción de la conciencia como testigo, la conciencia pura misma, Turiya o el cuarto estado, o incluso más allá de Turiya. Entonces, esfuércense de esta manera, retirando los pensamientos de los objetos y permanezcan absortos en la contemplación de Brahman o su propio ser. Si el pensamiento trata de comprenderlo, éste asume la forma del ser, aunque sin poder subsistir independientemente. La luz fluye desde el corazón a todo el cuerpo, a la vez que tienen lugar todas las experiencias del mundo. Considerar esas experiencias como diferentes de la luz del ser equivale a continuar enredado en el samsara, o torbellino del mundo fenoménico. La mente así embrollada no percibe la diferencia entre los objetos y el que ve. La gran declaración, tú eres eso, incluyó las palabras tú y eso, con el fin de dirigir la mente de los buscadores inmaduros hacia adentro, no por otro motivo. Por otro lado, para los buscadores espirituales auténticos, libres de deseos, la indagación sobre la naturaleza real del ser, expresada por la palabra tú, es por sí sola suficiente para lograr la liberación, sin que sea necesaria la indagación sobre la verdad del ser expresada por la palabra eso. Oh mente, tú que tanto has sufrido pensando yo soy, el alma individual, no caigas en un engaño peor, creyendo yo soy Brahman. En el estado trascendental no hay nadie, ningún individuo que pueda responder al nombre yo. El universo no es sino la mente, y esta no es sino el corazón. De modo que toda la historia del universo comienza y acaba en el corazón. El corazón existe en el cuerpo, al igual que el sol existe en el universo. La mente reside en el chakra Sahasrara, en la coronilla de la cabeza. Así como el sol ilumina a la luna, el corazón ilumina a la mente. Buda llamaba nirvana al estado en que el sentido de separación no existe
y en el cual el ego se reabsorbe en su fuente. Inquirir sobre la naturaleza de esa conciencia que se autonombra yo, inevitablemente te llevará a su fuente. Ahí percibirás la distinción entre el cuerpo insensible y la mente. Entonces podrás ver a la mente en su entera pureza como la inteligencia autodependiente y omnipresente que crea y permea toda la creación. Al mismo tiempo que permanece más allá de ella, inafectada e inmaculada, encontrarás también que esa inteligencia se experimenta como la conciencia. El mundo no puede verse ni en la oscuridad total de la ignorancia, como en el sueño profundo, ni en la luz total del Atma, como en el estado de realización. Si únicamente permaneces como el yo, sin ningún adjetivo o agregado, este pensamiento yo se desvanece. ¿Qué es lo que queda? Averígualo. La meditación no se efectúa para realizar al ser, sino para entender y deshacerse de la irrealidad del no ser. Un mortal que no esté establecido en el corazón únicamente percibe la mente, al igual que se percibe la luna con la luz reflejada en ausencia del sol. Al no percibir que la fuente de luz es su propio ser real, y al percibir los objetos por medio de la mente como separados de él, el hombre ignorante se engaña. En cambio, el hombre iluminado todo el tiempo reside en su corazón, como la luz de la luna en pleno día. Para los que siempre moran en el corazón, el que ve y lo visto son uno. La idea de que el que ve es diferente de lo visto proviene de la mente. El iluminado conoce su ser tan vívidamente como el ignorante percibe su cuerpo. Cuando solo el Atma brilla adentro, afuera y en todas partes, como el cuerpo brilla para el ignorante, se dice que uno ha cortado el nudo. Cuando esto ocurre, uno nunca vuelve a enredarse y perderse en el mundo. Nunca más. Jamás. En este estado yacen el poder y la paz más elevados. Es incorrecto limitar al ser a los nombres y formas que continuamente cambian y perecen, y es correcto considerarlos a todos como el ser. Para percibir los objetos es necesaria la luz reflejada de la mente, pero para ver el corazón es suficiente con que la mente se dirija hacia él. De esta manera, la mente se reabsorbe en sí misma y deja que el corazón brille en todo su esplendor. Por lo tanto, aférrate directamente al que piensa y éste automáticamente se sumirá en su fuente, que es la conciencia pura. Todo lo visto, incluyendo al que ve, aparece en la pantalla de la conciencia. El ser siempre es, pero su conocimiento se obstruye y a esto se le llama ignorancia. Quiten la ignorancia y el conocimiento brillará. La distracción desvía la atención del ser, dando como resultado el sentido de separación. Esto se puede contrarrestar quedándonos incesantemente absortos en el ser. Solo cuando la mente está en silencio, el ser brilla tal como es. La realización consiste en fusionarse con la conciencia pura.
De ella surge el sentido del yo personal y en ella habrá de desaparecer. La suprema y última verdad es el reconocimiento del ser prístino como nuestro propio ser y el ser del universo como el de todos los seres. Si le das preferencia a los asuntos mundanos, Dios queda relegado a un segundo plano, pero si renuncias a ellos y solo lo buscas a Él, en ese caso solo Él se mantendrá como el ser. Encuentra el origen del yo y permanece ahí. La autorrealización es simplemente ser lo que uno es. La mejor ocupación de la mente es la de buscar su origen, hasta que solo quede la conciencia del ser. Y aunque algo más apareciera en esa luz, aún así no aparecería como algo diferente del ser. El ego es el pensamiento yo, pero el verdadero yo es el ser. Morar en el propio ser, donde el ego no existe, es el estado perfecto. No den importancia al ego ni se preocupen por él y por sus actividades. Miren solo la luz que hay detrás. Con la mente dirigida hacia adentro, sin pronunciar la palabra yo, indaguen de dónde surge el ego. En su mente, pregúntense, ¿quién soy yo? La esencia del Vedanta se puede resumir en 4 palabras: Teham, Naham, Koham, Soham. Significan: ¿soy yo el cuerpo? No. ¿Quién soy yo? Yo soy eso. Sean lo que realmente son. Ya son eso, pero imaginan ser lo que no son. Es como un rey actuando en un drama de el papel de un mendigo y que al término de la obra sigue creyendo que es un mendigo y continúa como pordiosero el resto de su vida. ¿No les causaría risa el problema del rey?